Como creyentes en Cristo debemos alabar al Señor por todo lo que es y esperar en su misericordia. Hoy quisiera compartir con ustedes un salmo de alabanza de Dios, una alabanza por lo que Él es y por lo que ha hecho. Pueden abrir sus Biblias conmigo en Salmo 33. Salmo 33. Canten de júbilo en el Señor, ustedes los justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Den gracias al Señor con la lira. Cántenle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Cántenle cántico nuevo. Tañan con arte, con voz de júbilo. Porque la palabra del Señor es recta, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones. Frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. El Señor mira desde los cielos. Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos. Él es el que entiende todas las obras de ellos. El rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Ese es el Salmo. Ahora busquemos entenderlo. Este Salmo comienza llamando a un grupo específico de personas a alabar al Señor. ¿Quiénes son las personas que el salmista dice que deben alabar al Señor? Él dice, canten de júbilo en el Señor ustedes los justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. ¿Quiénes son los justos o rectos? La Escritura usa la palabra justo de dos maneras. La primera se refiere a la posición legal de alguien ante Dios. A veces los maestros se refieren a este uso como justicia forense. El segundo uso de la palabra justo se refiere a la justicia práctica. Todas las personas nacen con la posición legal ante Dios de injustos. Las Escrituras llegan a esta conclusión aleccionadora, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo significa que ningún ser humano nace en una posición correcta ante Dios. Y ninguno de nosotros actúa en perfecto acuerdo con el santo estándar de conducta correcta de Dios.
Cuando naturalmente pensamos que somos buenos y justos, solo necesitamos mirar nuestra pecaminosidad para disipar esa noción. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La justicia perfecta excluye completamente el pecado. Por lo tanto, la gloria de la perfecta justicia y santidad de Dios está más allá del alcance de la humanidad. Todos y cada uno de nosotros no alcanzamos su estándar. Por lo tanto, para ser llamados justos, debemos ser declarados justos. Y entonces, ¿cómo somos declarados justos? Al recibir la acreditación de la justicia perfecta de Dios a través de la fe en Jesucristo. Como dice en Romanos 4:5, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Somos pecadores impíos, y ninguna cantidad de buenas obras puede justificarnos ante Dios. Pero cuando confiamos en el que justifica a los pecadores impíos como nosotros, Dios cuenta nuestra fe como justicia. ¿Y a quién debemos creer? Dice en Romanos 3:22, esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción. Jesucristo es el objeto de la fe salvadora porque la salvación fue provista a través de su muerte sustitutiva en la cruz. Isaías escribió esto debido a la angustia de su alma. Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Él murió por los pecadores injustos para que fueran justificados por la fe en Él. Cuando recibimos esa justicia a través de la fe en Cristo, también somos perdonados de nuestros pecados y recibimos el regalo de la vida eterna. Esta es la justicia forense, la posición legal ante Dios que Él nos acredita cuando confiamos en Cristo. Como resultado, todo creyente es justo ante Dios. Pero las Escrituras también usan las palabras justo y recto para describir a los creyentes que viven en justicia práctica. Y esto es lo que Dios quiere que después de la acreditación de la justicia, que nosotros vivimos la justicia de Dios por el poder del Espíritu. A través de la transformación espiritual interior, Dios quiere hacer justos progresivamente a aquellos a quienes ha declarado justos. Perdón. A veces los salmistas están contemplando a los hijos de Dios cuyas vidas, en perspectivas, convicciones, palabras y acciones, reflejan la justicia de Dios. ¿Y qué tipo de canto se supone que deben hacer los justos? Aquí dice, de júbilo. ¿Qué emoción o estado mental te produce el pensamiento del Señor? Pensar en el Señor debería producir alegría o júbilo en nosotros. ¿Por qué alabar a Dios es apropiada para los rectos? Bueno, es apropiada porque nos ha declarado justos y por el poder del Espíritu dentro de nosotros mientras permanecemos en comunión con Jesucristo y dependemos de Él activamente, produce progresivamente su rectitud en nosotros. Es decir, nosotros por conocer a Dios y de recibir todas sus hermosas bendiciones, tenemos todas las razones de alabarlo. Este es quien
debe alabar al Señor, los creyentes. ¿Cómo debemos alabar al Señor? Den gracias al Señor con la lira, cántenle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas, cántenle cántico nuevo, tañen con arte, con voz de júbilo. ¿Qué está describiendo el salmista? Bueno, adoración corporativa organizada. El salmista piensa que los justos deberían dar gracias al Señor con diferentes tipos de instrumentos. Los músicos deben usar sus talentos para su adoración y toda la congregación debe expresar su adoración con emoción. Siempre se me recuerda que la adoración corporativa hace eco de la escena celestial y anticipa el estado eterno. En el cielo, la acción de gracias, la alabanza y la adoración resuenan constantemente. ¿Por qué debemos alabar al Señor de esta manera? Perdón. Porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Debemos alabar al Señor por lo que es. Entonces, ¿cómo es Dios? Dios es recto, fiel, justo y misericordioso. La palabra del Señor habla del eterno Hijo de Dios, la manifestación visible del Dios invisible, el segundo miembro de la Trinidad, el Señor Jesucristo. ¿Qué significa que toda su obra es hecha con fidelidad? Significa que Él ama la justicia, significa que siempre cumple sus promesas. Siempre cumple sus promesas. ¿Y qué significa que Él ama la justicia y el derecho? Él ama los actos y decisiones que están de acuerdo con su norma de conducta correcta. ¿Cómo está llena la tierra de la misericordia del Señor? Bueno, Dios ama, sustenta soberanamente y provee providencialmente para toda vida en la tierra. La misericordia del Señor es un concepto difícil de encapsular. La palabra en hebreo abarca conceptos tales como amor, fidelidad, bondad, gracia y misericordia. Dependiendo del contexto, la palabra puede traducirse de cualquiera de estas formas o incluso como amor leal, inagotable, inquebrantable o firme. La Nueva Traducción Viviente traduce esta palabra amor inagotable en este pasaje. Todas estas palabras reflejan el hecho de que el carácter y voluntad directiva de Dios para su creación es siempre buena. Siempre es para nuestro beneficio. Este es quien es Dios. Ahora mismo, en este momento, la tierra está llena de la misericordia del Señor. ¿Cómo podemos decir eso? Porque tal vez tú estás pensando en los problemas en el mundo, en los desastres en el mundo. ¿Cómo podemos decir que la tierra está llena de la misericordia del Señor? Bueno, porque Él mantiene unido el universo por la palabra de su poder. Porque muestra misericordia a todo incrédulo que vive, dándole otra oportunidad de responder a su revelación en la conciencia humana y en la creación. Porque muestra amor a todo creyente a quien ha salvado por gracia y a quienes guía a través de su palabra escrita. La tierra es el objeto del amor leal de Dios, constantemente. El salmista también dice que debemos alabar al Señor por lo que Él ha hecho, diciendo,
Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Esta es la comprensión más fundamental y básica de Dios. Él es el Creador. Asimismo, lo primero que aprendemos acerca de Dios es que Él creó todas las cosas. Solo los niños pequeños, los bebés y los discapacitados mentales no comprenden los conceptos de la existencia de Dios, el poder divino y la creación y el juicio. Como resultado, no son responsables ante Dios por su rechazo de la verdad. Y cuando mueren, la sangre de Cristo se acredita en su cuenta para que sus almas vayan al cielo. La palabra del Señor habla nuevamente de Jesucristo. Por Él, aliento de su boca, se formó el universo. También hizo los mares y las cisternas subterráneas. Dado que el agua cubre el 70% de la superficie de la tierra, la manipulación de los mares por parte del Señor muestra su control incluso sobre las fuerzas más humanamente incontrolables de la naturaleza. Demuestra su omnipotencia. A la luz de esto, ¿cuál es la respuesta correcta a Dios? Dice en verso 8, tema al Señor toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El salmista extiende su aplicación al mundo entero. Primero invitó a los justos a dar gracias al Señor y ahora llama a toda la tierra y a todos los habitantes del mundo. ¿Qué le dice el salmista al mundo entero que haga? Temer al Señor. Salomón dijo que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Reconocer el poder, la soberanía y la justicia de Dios debería producir temor en la humanidad. Para los incrédulos, temer al Señor resulta en reverenciar su poder sobre todo poder y confiar solo en Él. Para el creyente en Cristo, el temor del Señor elimina todos los demás temores. Como dijo Dr. Christopher Cone, teme al Señor y verdaderamente conocerás la intrepidez. Cuando nosotros tenemos una reverencia más alta por el poder de Dios, nosotros perdemos el temor a los otros poderes en el mundo. ¿Qué tiene de asombroso cómo Dios creó al mundo? Bueno, simplemente habló y fue hecho. La creación es la máxima expresión de la omnipotencia. Bueno, ¿qué es la omnipotencia? Omnipotente significa que Dios tiene todo el poder. La omnipotencia de Dios se puede describir de esta manera. Dios es poderoso para hacer todas las cosas que están de acuerdo con su carácter y voluntad. El Señor demostró ese poder cuando creó la tierra. Cuando los incrédulos escuchan el llamado del salmista, no solo saben que Dios existe y ven su poder en la creación, sino que lo glorifican como Dios. Y como resultado reciben más revelación divina hasta que escuchan al mensaje del Evangelio. El libre uso que el Señor hace de su poder se llama soberanía. De tener el derecho de ocupar su poder simplemente según su voluntad es la soberanía. Y Dios es el único soberano en el universo. A continuación, el salmista alaba con entusiasmo esa soberanía.
El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. Las naciones aconsejan cómo lograr un ambiente perfecto en la tierra sin el reino de Dios. Tienen sus propios expertos, antropólogos, economistas, científicos, biólogos y filósofos. Pero sus consejos a menudo fracasan. ¿Por qué? Los pueblos de la tierra tienen sus propios planes para la humanidad, pero Dios los frustra porque Él tiene un plan mejor. Y ese plan mejor obviamente incluye a Él. La única verdadera paz y seguridad encuentra en Jesucristo. Y sin Él es imposible para la humanidad hallar la verdadera paz, o la seguridad, o la prosperidad. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación, los planes de Yahweh, los planes del Señor nunca se frustran. Tiene un corazón, lo que significa que tiene pensamientos, emociones y voluntad. Sus pensamientos determinados, su plan y buena intención hacia nosotros permanecerán. En cada generación cumple sus planes. Eso también significa que cumple sus promesas. Ningún plan puede impedir que se realicen los buenos planes de Dios. Ningún plan del diablo, ningún plan de los hombres puede impedir los planes de nuestro Dios. Y alabado sea el Señor porque no tenemos que llevar la carga de asegurar la bendición para nosotros mismos o para los demás. No podemos llevar esta carga, aunque a menudo intentamos. ¿Cómo podemos saber que somos bendecidos? Verso 12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. ¿Sobre qué nación está escribiendo el salmista? Israel. No hay otro pueblo étnico y nacional como Israel. Son completamente únicos. Sin embargo, somos el pueblo espiritual cuyo Dios es el Señor. Y aunque Israel es la herencia de Dios, Él nos compró con su propia sangre en la cruz, por lo que también somos su herencia. Pertenecemos a Él. Él a nosotros y nosotros a Él. La palabra de Dios nunca dice que los miembros gentiles de la iglesia sean el Israel espiritual. Los judíos creyentes son el Israel espiritual. Pero todos los creyentes somos hijos espirituales de Abraham y disfrutamos de la misma justificación a través de la misma fe en la persona y promesa de Dios. Israel disfrutó de la prosperidad nacional como pueblo escogido de Dios, mientras que nosotros disfrutamos de toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nadie puede quitarnos esta bendición. Volviendo a nuestro pasaje, Salmo 33, y siguiendo en versos 13 al 15, el Señor mira desde los cielos. Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos. Él es el que entiende todas las obras de ellos. El Señor es omnipresente, lo que significa que está presente en todas las partes a la vez.
pero su presencia localizada se sienta en el trono del cielo en presencia de ángeles, querubines y creyentes. Desde esa posición, mira hacia abajo a los habitantes de la tierra. Él modela sus corazones, lo que significa que crea sus almas, cada uno de ellos individualmente en el momento de la concepción. Y sabe todo lo que hacen. A la luz de estas verdades, ¿cuál es la perspectiva correcta con respecto a la providencia? ¿Cuál es la perspectiva correcta con respecto a la providencia? Bueno, dice en verso 16, el rey no se salva por gran ejército. No es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. ¿Pensamos naturalmente de esta forma? Creo que no. Por lo general pensamos exactamente de la manera opuesta. ¿Consideramos el número de soldados, su fuerza o las ventajas tecnológicas como la razón de la victoria o liberación? Pero estas son falsas esperanzas porque no son la fuente de salvación o liberación física, aunque en algunos casos son los medios. Los grandes y los fuertes perecen como los pequeños y los débiles. Los números, la fuerza y la ventaja no pueden salvar ni rescatar a menos que el Señor lo permita. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de confiar en el número, la fuerza o los recursos humanos? Dice en Jeremías 17, versos 5 y 6. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace que de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado, y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales, en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Cuando buscas la providencia y la liberación física, y la liberación de la fuerza, la habilidad o la estrategia humanas, pierdes la intuición y la percepción adecuadas necesarias para ver la mano de Dios y la provisión oportuna de la providencia divina. Cuando tú estás buscando rescate de algunas diferentes estrategias temporales o de las personas, no estarás suficiente atento para ver la solución de Dios en el momento adecuado. Por esta razón es necesario tener el corazón solamente confiado en el Señor. El Señor mismo es la verdadera fuente de salvación, ya sea que estemos contemplando la liberación espiritual o física. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. El Señor ve a todos, ya vimos un poco más antes, pero Él está atento a quien reverencia su poder y confía en su carácter fiel. Esto es lo que significa los ojos del Señor están sobre los que le temen. Es decir, que Él está atento a nosotros. ¿Qué es la esperanza bíblica? En las Escrituras, la esperanza, de decir esperar en la misericordia del Señor, no habla de un deseo incierto. En el lenguaje común decimos yo espero que sí o yo espero tal cosa y hablamos de un deseo incierto. Pero en la Escritura todo lo contrario, la esperanza es una expectativa confiada de algo.
Los creyentes pueden esperar con confianza la expresión del amor leal de Dios hacia ellos. La expectativa confiada en el amor inquebrantable del Señor, su misericordia, su amor leal, contrasta con la expectativa confiada en la fuerza, la sabiduría o la fidelidad humanas. Por lo tanto, la esperanza en el amor inquebrantable del Señor depende de algo aparte de nuestro propio mérito o capacidad. El salmista contrasta la confianza en la grandeza y fortaleza humana con la confianza en la misericordia del Señor. Esto debe estimular nuestro pensamiento para que podamos reflexionar sobre aquello en lo que hemos puesto nuestra esperanza. ¿Promete Dios salvar siempre a los creyentes de la muerte y del hambre? No. Pero Dios rutinariamente, sobrenaturalmente, provee y rescata a los creyentes en formas que son imposibles por medios humanos. Es decir, Dios no garantiza el rescate temporal, sobrenatural, ni de otros medios convencionales, pero a menudo Él lo hace de tal forma que es imposible humanamente. En general, los humanos están indefensos contra la muerte y el hambre. Al escapar de tales peligros, la salvación física y la providencia soberana de Dios se vuelven innegablemente evidentes. Y esto es de lo que está hablando el salmista. De repente, al final de este salmo, el salmista habla personalmente por todo el cuerpo de creyentes. Él dice, nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Esta es la perspectiva óptima de todos los creyentes. Esta es nuestra esperanza. ¿Qué espera tu alma? Es fácil dejar que nuestras almas esperen alguna expectativa incierta de futuras bendiciones temporales. Es fácil esperar las comodidades físicas y emocionales. Es fácil esperar las promesas gubernamentales de equidad y prosperidad. Tan a menudo ponemos nuestros ojos en los medios que perdemos de vista la fuente de la bendición. Hay una diferencia del medio que Dios ocupa para bendecirnos o el fuente de la bendición que es Dios sí mismo. Dios nos puede bendecir mediante muchos diferentes medios en el mundo. Pero Él es la fuente. En el proceso de enfatizar los medios en lugar de la fuente, perdemos el enfoque en la bendición espiritual y eventualmente perdemos de vista quiénes somos en Cristo. Cuando Jesús es tu ayuda y tu escudo, entonces tu alma lo espera. Cuando buscas en Él las necesidades temporales y espirituales, entonces tu alma lo espera. Cuando buscas en Él protección contra el peligro, esto es escudo, habla de protección contra el peligro, entonces tu alma lo espera. ¿Qué significa esperar al Señor en tu alma? Bueno, significa esperar su respuesta y acción para ti. David dijo esto en Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Cuando esperamos en el Señor, esperamos esto. ¿Cómo podemos tener un corazón gozoso?
confiando en su santo nombre, que se refiere a su persona única. Cuando su Biblia dice Señor en mayúsculas, la palabra en hebreo es Yahweh, que significa el que existe por sí mismo o el autoexistente. 200 años antes del nacimiento de Cristo, por reverencia a este nombre, los judíos comenzaron a pronunciar Yahweh de la misma forma en que pronunciaban la palabra Señor, que en hebreo es Adonai. El Señor Jesucristo y los apóstoles continuaron esa tradición. Por lo tanto, los traductores del Antiguo Testamento hoy a menudo traducen la palabra Yahweh como Señor en letras mayúsculas. Pero cuando confiamos en Él, en el Señor Yahweh, nuestro corazón se alegra en Él. Se alegra en Él. Pero cuando confiamos en Él y anticipamos que Él actuará por nosotros. Un milenio después, el apóstol Pablo instruyó a los creyentes en Filipos diciendo, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. El apóstol Pablo estaba sufriendo persecución por su fe y por su ministerio. En la cárcel, escribiendo a una iglesia de gente que estaban sufriendo de toda forma, y él les dijo, regocíjense. Hermanos, yo creo que hoy nosotros podemos regocijarnos en la mitad de sufrimiento, porque sabemos quién es nuestro Dios y esperamos en Él. Como creyentes en Cristo siempre tenemos motivos para regocijarnos. Nuestros corazones siempre pueden estar alegres debido a nuestra relación personal con Jesucristo, debido a toda bendición espiritual presente y todas las promesas futuras garantizadas. Tenemos muchas razones de regocijo en nuestras vidas. ¿Qué oración es segura de ser respondida positivamente? Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Finalmente el salmista ora a Dios y nosotros oramos con él. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. El salmista invoca lo que Dios ya da y quiere dar más. Su gracia expresada en el amor inquebrantable, en la misericordia del Señor. Dios quiere darnos misericordia. Como dice Santiago, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él da mayor gracia. Si Dios da más gracia a quien confía en ella, los humildes, en lugar de confiar en su propia fuerza y mérito personal, los soberbios, Dios hace lo mismo con aquellos cuya expectativa y confiada anticipación es el mismo Señor. Si tu expectación, si tu esperanza está en el Señor mismo, tú vas a poder apropiar y disfrutar de la misericordia y amor leal de Dios. Les da una relación más profunda consigo mismo, les muestra todas las dimensiones de su amor y los convierte en objetos de su amor inquebrantable. Como la gracia, dependemos de la misericordia del Señor. Eso es lo que realmente necesitamos. Hermanos, todos nosotros aquí necesitamos del amor leal de Dios. Ya recibimos eso. Pero a veces por no enfocar en quién es Dios y qué ha hecho por nosotros y sabiendo que Él está en control, perdimos a vista esa misericordia.
y no apropiamos del gozo y la fuerza espiritual que podemos recibir cuando estamos no solamente pensando en eso, sino incluso invocándolo, orando a Él diciendo: Dios, necesitamos tu gracia, favor inmerecido, necesitamos tu amor leal. Pero sabiendo que esto también es su carácter y sabiendo que aseguradamente Él va a dirigir ese mismo amor hacia nosotros. A veces ayuda a volver a lo básico. De alguna manera eso es lo que hemos hecho al leer los pensamientos del salmista en el Salmo 33. Oremos. Padre en el cielo, gracias por todo lo que eres tú. Te alabamos porque tú eres omnipotente, tú eres omnipresente, tú eres omnisciente, tú sabes todas las cosas, tú estás presente en todo lugar a la vez y tú tienes todo el poder. Tú creaste el mundo. Y tú también creaste a cada uno de nuestras almas. Gracias por darnos vida. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte. Y gracias ahora por darnos la vida espiritual, la salvación por la fe en Jesucristo. Gracias por su sacrificio en la cruz, que fue la demostración de tu amor. Gracias ahora por la vida espiritual que podemos vivir por la fe en nuestro Salvador, dependiendo de Él y no de nuestra propia sabiduría o conocimiento o habilidad. Sino, Padre, nosotros esperamos en ti. Nuestras almas esperan en tu amor leal, en tu misericordia. Y Padre, pedimos tu ayuda para nuestras familias, para nuestros propios corazones, para nuestro país. Venimos a ti, ante el trono de la gracia, sabiendo, Padre, que tú nos amas y que tú nos escuchas y también que contestas. Te alabamos y venimos a ti, humillamos ante ti y agradecemos por tu amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.